Vamos a hablar de la situación de la pandemia del coronavirus, pero en Europa y concretamente en Italia, que al igual que otros países han tenido rebrotes, los gobiernos han tomado nuevamente medidas tendientes a la restricción y en este caso lo vamos a charlar con Lucía Ares. Ella es periodista, es argentina, pero viviendo en Torino, en Italia. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches acá en Italia. ¿Qué hora es allá? Acá son las 7:30 pasadas. Bien. Son 4 horas, acaba de cambiar la hora este fin de semana, así que son 4 horas más que en Argentina. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Torino o en Italia? Hace 5 años y medio, un poco más. En enero van a ser 6 años. O sea que pasaste prácticamente no, pasaste toda la pandemia en Italia. Sí, exactamente. Sí. Y Sí, bueno, ya estaba viviendo acá hace rato y bueno, por suerte había estado en Argentina para las fiestas y bueno, unos meses después, y febrero, marzo empezó todo y bueno, acá estamos. Me parece que este año para las fiestas no voy a poder ir. Y va a estar complicado, va a estar complicado. Bueno, a ver, contanos cómo está hoy la situación en Italia. Hoy estamos... Sí. Sí, perdón. No, eso, ¿cuáles fueron las últimas medidas que tomaron los gobiernos? ¿Cómo está la situación hoy en Europa y particularmente en Italia? Bueno, en Europa la situación es preocupante porque ya hace unas semanas que empezaron a aumentar los casos. En Europa y sobre todo en Italia la primera parte del año fue muy dura, además porque fue un shock, una novedad, un shock que llegó de China. En Argentina, en América Latina en general llegó, pero ya habían visto lo que había sucedido en Europa. Nosotros aquí teníamos nada más lo que había sucedido en China y esto nos agarró un poco de repente. Claro. Después se empezó a bajar la curva, se empezaron a cerrar los hospitales que se habían montado ad hoc y el verano lo pasamos con bastante tranquilidad. De hecho, se podía viajar libremente en el área Schengen, digamos, en el área de la Unión Europea y al interno de los países. Y había un clima de bastante, digamos, barbijos más, barbijos menos. Un clima bastante relajado. Pero bueno, ahora nos está llegando la factura de todo esto y ya hace unas semanas, sobre todo Francia y España, empezaron a tener muchos casos y a tomar medidas. Italia, me permite una pequeña opinión, reaccionó de nuevo un poco tarde. En los últimos 11 días tuvimos 3 decretos de emergencia, o sea, ya durante el verano se extendió el estado de emergencia hasta fin de año, que llegaba hasta mitad de año, lo que al gobierno italiano le permite tomar medidas extraordinarias y destinar fondos más allá del presupuesto nacional para esta emergencia. Claro. Pero bueno, las medidas se empezaron a aplicar hace 10 días y en estos últimos 10, 11 días los casos empezaron a subir. Hoy estamos a 24.000 casos nuevos y más de 200 muertos, cuando hace una semana los muertos eran menos de 50 y los casos nuevos eran poquísimos, eran pocos miles, digamos, la mayoría asintomáticos, no había preocupación. Ahora se están volviendo a reabrir los hospitales COVID y la diferencia con la vez anterior, que estaba en el caso de Italia muy localizada en el norte, sobre todo en la región de Lombardía, que es donde está la ciudad de Milán, para que tengan una idea. Hoy en día se habla ya de una cuestión más nacional, todo gracias a que durante el verano nos hemos movido mucho, hubo mucho intercambio de personas, ¿no? De todos modos, las regiones más golpeadas siguen siendo Lombardía, que es donde está Milán, Piemonte, que es donde estoy yo, aquí donde está Turín, Lazio, que es donde está Roma, y Campania, que es donde está Nápoles. Te hace una consulta a mi compañero Héctor Galeano. ¿Cómo te va, Lucía? Buenas tardes. Hola, Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Tenía muchas ganas de hacerte varias preguntas, pero el tiempo es breve, así que seré bastante conciso. Dijiste recién que estabas en la región del Piamontesa, donde hubo muchos casos y donde murieron muchos adultos de entrada en el primer brote de la pandemia. Primero, si tuviste COVID, ¿cómo fue la atención en Italia? Y si no tuviste COVID, ¿cómo lo esquivaste, teniendo en cuenta que en ese lugar hubo un primer brote muy bravo, que todos obviamente pudimos observar y seguir a través de los grandes medios de comunicación? Bueno, mira, no tuve COVID. De hecho, me hice un análisis de anticuerpos
para ver si lo había tenido de modo sintomático y me dio negativo, así que no lo tuve. Lo evité teniendo los cuidados que recomendaban el Ministerio de Salud. De hecho, durante la primera etapa fui a un hospital COVID a trabajar como voluntaria con la comitiva de médicos cubanos, estaba haciendo traducciones. Era traductora entre los médicos cubanos y los médicos italianos, así que no entré donde estaban los pacientes, pero estuve bastante cerca, pero igual seguía todas las indicaciones y los cuidados que daban los médicos y las autoridades. Y bueno, acá estamos. No sé, esperemos que esta vez no me agarre, no contagiarme otra vez, pero supongo que no, porque los cuidados siguen siendo los mismos. Así que bueno, aquí estamos. Y ya que observaste, Lucía, el sistema de salud bien de cerca, por lo menos en lo que te tocó vivir y tu experiencia, ¿cómo fue la reacción del sistema de salud concretamente? O por lo menos tu opinión. Bueno, Italia tiene un sistema de salud público bastante extendido. Y la reacción del sistema de salud, obviamente que en su momento hubo un primer shock donde no había protocolos, no había había ciertos límites en el diagnóstico y en el tratamiento, pero bueno, una vez que esto se empezó a estandarizar en una cierta medida y también con la ayuda de los médicos cubanos y la apertura de varios hospitales COVID en todo el país, o sea, hospitales COVID son algunos hospitales o repartos que se destinaron específicamente para pacientes con COVID y hospitales que se montaron en pabellones o en otros espacios que no eran hospitalarios, que se dedicaron para esto, se trajo el equipamiento y todo. Sí hubo en un primer momento muchísimas dudas y bastante desorganización a nivel local, pero bueno, eso también era reflejo de cómo funcionaba en cada lugar la salud. Si estabas en una ciudad donde el sistema de salud estaba mejor organizado y era más eficiente, la situación era una, y en otros lugares donde por ahí no lo era tanto, la situación era otra. Pero, por ejemplo, el caso de Milán, que es la ciudad más rica de todo el país, tuvo muchos límites porque allí el sistema de salud estaba más saturado porque era la ciudad donde más casos había en todo el país. Claro, claro. Pau. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes para vos. Hasta hace algunas horas estuve charlando con una paranaense que está en San Sebastián y ella me contaba que también sufrieron restricciones en los últimos días. Si bien se mantienen prácticamente todas las habilitaciones y las posibilidades de circulación hacia adentro de las ciudades, hacia adentro de cada una de las localidades, ya no se les permite tener esta comunicación y este contacto entre ciudad y ciudad. Al momento y a partir de estos 3 decretos que vos comentaste hace algunos minutos nada más, ¿cómo es la situación ahora allí en Italia? ¿Hay posibilidades de salir de la ciudad o ya es una restricción que está vigente o se está analizando? No, mira, al momento hay libre circulación dentro de todo el territorio nacional. Hay una fuerte recomendación del gobierno nacional de limitar cualquier salida de casa a lo estrictamente necesario, cuestiones de trabajo, de emergencia, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna restricción, hay solo esta recomendación. De todos modos, desde la regulación de base que imparte el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales pueden ser aún más estrictos según lo consideren. En el caso de algunas regiones como Lombardía, Piemonte y Campania, se estableció un toque de queda desde las 23 hasta las 5 de la mañana, donde no se puede circular si no es por motivos de salud, de emergencia o de trabajo, y en el caso de que uno lo haga tiene que llevar consigo una especie de declaración jurada que lo ateste, que digamos que dé fe de esto. Pero bueno, igual hay que tener en cuenta que estamos a pocas semanas de Navidad y de Año Nuevo, donde hay un movimiento muy importante a nivel nacional y donde hay un movimiento económico muy importante a nivel nacional. Lucía. Así que bueno, sí. No, la última que quiero consultarte, muy breve. ¿Cómo reaccionó la gente a las nuevas medidas? Por lo menos el italiano. Mira, hay bastante conmoción porque ahora una de las últimas medidas más estrictas es que a nivel nacional a las 6 de la tarde
Bares y restaurantes tienen que cerrar. Lo mismo para cines, teatros, gimnasios y piletas. Entonces hay mucha gente que se encuentra de nuevo sin poder trabajar y sin poder facturar, y hubo manifestaciones en varias ciudades del país. Algunas terminaron con disturbios, pero los disturbios fueron provocados no por las personas, por estos trabajadores que estaban protestando, sino por otros grupos más que causan disturbios. Más radicales. Sí, más radicales, entre grupos, agrupaciones políticas, también grupos de barra bravas, en el caso de Turín, de barra bravas del Torino y de la Juventus también, pero bueno, hubo manifestaciones, flash mob y reclamos enfrente de los edificios de las autoridades. O sea, están viviendo parte de lo que en Argentina se conoce como la grieta, digamos, esto de restricciones sí, restricciones no, economía versus salud, digo, ¿se ve eso como discusión generalizada? Se ve. Sí, hay una cuestión entre los que están los anti-COVID, los anti-cuarentena, digamos, pero también está la gente que sí, que es consciente que hay una enfermedad, pero que pide desesperadamente que les den algún tipo de ayuda o solución que alcance para poder cubrir, o que, digamos, el problema se afronte de otro modo, que a ellos no los deje sin su fuente de trabajo. Claro. Si no, se crea realmente un problema. Lucía, te pregunto sobre esto que estás hablando. ¿Está politizado o son únicamente grupos de presión, grupos, digamos, que aparecen espontáneamente como barra bravas, digamos, que quieren que vuelva el fútbol, no sé, digamos? ¿Está politizado? Digamos, la información que manejábamos es que hay muchos grupos extremistas. O sea, en el Parlamento alemán, un grupo neonazi quiso tomar el Parlamento alemán. O sea, digo, está pasando lo mismo, digamos, en Francia, sobre todo en París, en algunas regiones de España. ¿Quiénes son esos grupos violentos? ¿Vos pensás que únicamente son grupos aislados o están politizados? ¿Pertenecen a una derecha de Berlusconi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Por darte un ejemplo. Sí, bueno, la derecha de Berlusconi no sale a la calle, pero sí hay grupos, digamos, no hubo una coordinación a nivel nacional. Estas manifestaciones se crearon a nivel local. Sí hay grupos, en cada lugar, digamos, la composición era diferente. En el caso de Turín sí había también grupos más radicales anarquistas, pero en Roma, en Nápoles, había grupos de extrema derecha que no tienen representación, que no tienen una gran representación. Me estás dando un variopinto importante. Anarquistas de izquierda, también, digamos, anarquistas de izquierda y extrema derecha. O sea, neofascismo, neonazi. O sea, estamos hablando de que los extremos de los dos lados pueden ser perjudicial para lo que viene. Sí, por otro lado, Matteo Salvini, que es el referente de la Lega Nord, o la Lega, como se llama ahora, que es bastante conocido, que formó parte del gobierno, después no, bueno, en fin, él sale, digamos, a la derecha de Salvini está el abismo. Sí, tal cual. Pero bueno, hoy fue a una manifestación en Roma y los gastronómicos que estaban protestando lo corrieron, digamos, para decir, digamos, no, usted no nos representa, no es que estamos apoyándolo a usted, estamos tratando de defender nuestra fuente de trabajo. Claro. Digamos, sí, hay un poco de todo, no hay una grieta tan marcada, digamos, como podía ser en Argentina. Lucía, muchas gracias por tu tiempo, gran informe, muy completo, así que muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.